Después que Jesús es condenado y ejecutado, es sepultado. Pablo, cuando les escribe a la iglesia de Corinto, resume el mensaje del Evangelio de la siguiente manera: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. Si notamos, Pablo hace mención especial en la sepultura, y lo hace porque tiene parte en la obra de redención. Y es que no debemos olvidar que de la muerte de nuestro Señor Jesucristo dependen las esperanzas de todos los pecadores redimidos. Por lo tanto, no debe sorprendernos ver el empeño con el que los evangelistas establecen cuidadosamente la realidad de este hecho histórico. La sepultura fue una parte importante de todo este proceso. Vamos a leer en esta ocasión en el capítulo 15 del versículo 42 al 47. Dice así: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña. E hizo rodar una piedra en la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. Hasta ahí el texto. Muchos de los ejecutados quedaban en aquel lugar sin ser enterrados. Era comprometido y hasta humillante hacerse cargo del cuerpo de alguien que había sido ejecutado bajo la acusación de sedición contra Roma. Se exponía pues a tener que contestar muchas preguntas incómodas sobre su relación con el crucificado. Sin duda, en el caso de Jesús, implicaría ser señalado inmediatamente por las autoridades judías. Pero justo en ese momento, cuando todo indicaba que Jesús se quedaría sin ser sepultado dignamente y ante la sorpresa de todos, apareció en escena un hombre llamado José de Arimatea, que con una valentía y diligencias admirables se hizo cargo de todo lo relacionado con la sepultura de Jesús. Hasta ahora no sabíamos nada de él, pero por medio de unas pocas pinceladas que el evangelista Marcos nos da, era la persona indicada para prestar el último servicio al Señor antes de su resurrección y ascensión. José de Arimatea era un miembro noble del concilio, lo que en esas condiciones era muy importante por varias razones. Primero, porque siendo miembro del Sanedrín podría hacer una solicitud formal ante Pilato y ser atendido con rapidez. Algo muy importante dado el poco tiempo que quedaba. Y en segundo lugar, y más importante aún, disponía de un sepulcro nuevo, muy cerca del lugar de donde Jesús había sido crucificado, lo que le permitiría llevar a cabo la sepultura con mucha rapidez. El evangelista Juan explica los detalles de esta maravillosa provisión allá en el capítulo 19 de los versículos 41 y 42. Agrega además
que José de Arimatea fue ayudado por otro miembro noble del Sanedrín llamado Nicodemo, que ese sí lo recordamos con facilidad por aquella conversación que tuvo con Jesús. Como comentábamos, estos dos personajes de la clase dirigente de Israel hicieron lo que habría sido imposible para los 11 restantes discípulos. Interesante porque de esta forma dieron cumplimiento con total exactitud a la profecía de Isaías allá en el versículo 9 del capítulo 53, donde dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Hasta ahí el texto. José de Arimatea y Nicodemo fueron seguidos y observados todo el tiempo por dos mujeres, María Magdalena y María, madre de José. Ellas se mantuvieron siempre a cierta distancia porque no habría sido correcto, de acuerdo a las costumbres judías, que ellas se mezclaran con los dos miembros del Sanedrín. Marcos nos va a explicar inmediatamente que ellas también querían prodigar sus cuidados al cuerpo de su amado Salvador, el Señor Jesús. Así que era importante que estuvieran informadas de primera mano acerca del lugar donde había sido colocado. Y aunque tuvieron que esperar a que pasara el día de reposo, cuando se dirigieron al sepulcro, sabían perfectamente dónde se encontraba. La razón por la que encontraron el sepulcro abierto y vacío no fue porque se habían equivocado el lugar, sino porque Jesús había resucitado. Vamos a leer hoy en el capítulo 16, continuando el capítulo 16 del Evangelio de Marcos. Dice así del versículos del 1 al 13. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a los 2 de ellos que iban en el camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Hasta ahí el texto. Cuando pasó el día de reposo, así comienza Marcos su relato en el capítulo 16. Con un poco de imaginación podemos entender que aquel sábado tuvo que ser un día, pudo ser el día más oscuro en toda la vida de los discípulos. Cuando en la tarde del viernes Jesús murió en la cruz, todas sus esperanzas y sueños se deshicieron. Estaban desanimados,
tristes y también asustados. A partir de ese momento, su mayor preocupación sería cómo volver nuevamente a la rutina de sus trabajos y sus ocupaciones, buscando la forma de llenar de alguna manera el enorme vacío que Jesús había dejado en sus corazones y mentes. No era fácil. Después de haber estado 3 años junto al Señor, seguro que en esos momentos ninguno de ellos lograba pensar en el futuro con optimismo y alegría. Todo lo contrario. La desesperación y la falta de significado les presionaba por todas partes. Pero las mujeres enfocaban el asunto de una manera diferente que los hombres. Algunas de ellas, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, se habían puesto de acuerdo para ir al sepulcro, para terminar los ritos funerarios y ungir el cuerpo de Jesús, rindiéndole así su último homenaje de amor. El evangelista Lucas nos dice que había también otras mujeres que fueron al sepulcro en esa mañana. Nos hace pensar esto que seguramente hubieron varios grupos que fueron por separado con la intención de juntarse en el sepulcro. Pero ¿qué ocurrió cuando llegaron allí? Pues para su sorpresa encontraron que el sepulcro estaba vacío. Y también se les apareció un ángel que les informó de que Jesús había resucitado. Esta, por lo tanto, era la primera evidencia de que Jesús había resucitado. La tumba estaba vacía. Las mujeres se acercaron al sepulcro con temor. Se sentían desesperadas y sin ser capaces de vislumbrar ningún futuro. Pero todo iba a cambiar rápidamente. La piedra de la entrada había sido removida. Obvio que ellas no habían sido las primeras en llegar a la tumba en aquella mañana. Así que pensaron que alguien había profanado el sepulcro, que se había adelantado. Y esto sin duda añade más tristeza, más congoja, más dolor a estas mujeres. Y luego miran hacia adentro y ven a un ángel que inmediatamente comenzó a hablar con ellas, algo que les produjo temor y espanto. El evangelista Mateo nos explica que antes de que ellas llegaran, un ángel había estado allí para remover la piedra, con tal energía celestial que se había estremecido la tierra. Y Mateo lo explica bien en el capítulo 28 del versículo 2 al 4. Dice así: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. El propósito del ángel era mostrar al mundo que Jesús ya no estaba en la tumba, que la muerte había sido vencida por el príncipe de la vida. Así que se quedó allí para comunicar la buena noticia de la resurrección a todos los que llegaran interesándose por el Señor. Vemos pues que este mensaje glorioso de la resurrección vino primeramente del cielo, antes que de otro predicador por allí se hiciera eco de este evento. Esto nos hace recordar el nacimiento también de Jesús allá en Belén, en Lucas, capítulo 2, versículos del 8 al 20, donde nos narra también la intervención de un ángel. Por lo tanto, después de que el ángel tratara de calmar a las mujeres, les informó de que Jesús había resucitado y les mostró el lugar donde había sido puesto. En aquel momento tuvieron que ver los lienzos perfectamente colocados, como si el cuerpo de Jesús hubiera sido, los hubiera atravesado, ¿verdad? Salido atravesándolos. A continuación, el ángel les encargó que transmitieran esto a los discípulos y a Pedro, que Jesús había resucitado y que esperaba encontrarse con ellos en Galilea, tal como les había dicho antes de morir.
versículo 28 del capítulo 14 de Marcos. Las primeras apariciones de Jesús después de resucitar fueron muy discretas, sin redes sociales, sin medios de comunicación, sin selfies, lo que estamos acostumbrados hoy, ¿verdad? A tomarnos las fotos y mandarlas rápidamente por los medios para que todos se enteren lo que hemos hecho o de lo que somos testigos. Sin espectáculo, hermanos. Se produce algo totalmente revolucionario en todas las personas que vieron a Jesús resucitado. Sus vidas nunca más volvieron a ser iguales. A lo largo de todos estos siglos, millones de personas han visto cómo sus vidas han sido transformados desde el momento en que creyeron en la resurrección de Jesús. Una inmensa multitud de hombres y mujeres, pobres y ricos, sabios e ignorantes, civilizados y salvajes, dan testimonio de la realidad de su experiencia de un Cristo resucitado. La resurrección de Jesús pone de manifiesto la forma concluyente de que Él era el Hijo de Dios. Así lo dice Romanos capítulo 1, versículo 4. Fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y fue también a la vez la respuesta del Padre al veredicto humano sobre su Hijo, a quien acusaron de embustero y blasfemo. Primera de Corintios 15:20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Más adelante en Colosenses capítulo 1 versículo 18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Más adelante, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La resurrección de Jesús transforma también a los creyentes en su vida presente aquí. La resurrección de Jesús puso en evidencia que Él es radicalmente diferente a todos los demás líderes religiosos. Por muy buenos que hayan sido, por muy moralistas que hayan sido. Esos líderes que la historia de la humanidad ha conocido como buenas personas. Otros tal vez nos pueden indicar cómo vivir en este mundo para que las cosas nos vayan bien y podamos encontrar cierta tranquilidad. Pero no nos pueden decir con seguridad nada en cuanto al más allá. Cristo volvió de la muerte y nos ha hablado con seguridad acerca de la vida eterna. A Él debemos escucharle. A Él debemos seguir. Permitamos que la muerte y resurrección de Jesús transforme nuestra vida. Nos encontramos la próxima semana. Que el Señor le bendiga.